Muy buenas tardes, yo soy Mario Arce y esto es Público y Privado. En esta ocasión quiero invitarlos a que analicemos tres administraciones del gobierno federal que fueron particularmente importantes en su momento y adquirieron características comunes que hoy quiero analizar con ustedes. Me refiero a la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y Pacheco. Estas tres administraciones tuvieron en común un tipo de postura con relación a la ubicación de nuestro país en vinculación con el resto del contexto internacional. Las tres administraciones enfocaron su esfuerzo a centralizar el poder en el Estado. Es decir, estamos hablando de tres tipos de administraciones estatistas, en las que el mercado, digamos que fue relegado. Estas tres administraciones tuvieron un tipo de discurso enfocado básicamente a generar arraigo entre el líder y la masa, a través de una serie de discursos, elementos simbólicos y colores que generaron identificación del líder. Podemos recordar, por ejemplo, el uso de Luis Echeverría Álvarez y sus guayaberas, o el uso por parte de su esposa, de Esther Zuno Arce, de trajes tradicionales, la manera en la que la charrería durante el periodo de Luis Echeverría Álvarez fue promovida. Es decir, se busca sobre todo en este tipo de modelo estatista, localista, que el discurso esté enfocado a exacerbar el nacionalismo. Hasta ahí podemos ver que no sería malo hacer esto, pero ¿qué consecuencias tiene en el plano económico? Las tres administraciones que estoy señalando terminaron su periodo con crisis económica y con un aumento en la inflación, afectando severamente el poder adquisitivo de todos, pero sobre todo de los sectores proletarios. Las tres administraciones que estoy señalando enfocaron su esfuerzo a generar dentro del contexto nacional mexicano una especie de confrontación contra el empresariado, lo que de alguna forma desalentó la inversión y fomentó la salida de capitales. En el caso de Lázaro Cárdenas del Río, después de la nacionalización de la industria petrolera, el contexto internacional prácticamente le cerró las puertas y tuvo que negociar con quien fuera. Los entendidos de este tema, algunos historiadores, han logrado ubicar venta de petróleo mexicano al régimen nazi. Las necesidades de cada periodo fueron diferentes, ciertamente, pero la manera en la que los gobernantes que señalé enfocaron toda la fuerza del Estado se concentran básicamente en fortalecer la imagen del líder. En este sentido, la masa cobra importancia y el individuo es desdibujado. Se promueve sobre todo un tipo de pensamiento homogéneo. El pensamiento crítico no es tolerado por este tipo de posturas. Al contrario, el estatismo promueve un tipo de pensamiento que es de tipo homogéneo y que no representa una merma en el control total que es aspiración de este modelo. La democracia, en este sentido, es severamente afectada. Aunado a este tipo de prácticas, se promueve sobre todo el incremento de la demanda a través de la ampliación monetaria, es decir, el aumento del salario en términos reales, lo que no forzosamente va unido a un aumento de oferta, y esto a mediano plazo se traduce en inflación. De lo que estamos hablando es de la lucha entre lo local contra lo global, el Estado contra el mercado. A lo largo de la historia del siglo XX podemos ver que hay periodos cíclicos en los que hemos optado, o las administraciones federales han optado por una u otra opción. El actual régimen lo podemos identificar como un régimen estatista, ni de izquierda ni de derecha. La finalidad del actual régimen es controlar todo y evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de contrapeso institucional.
En este sentido, el Estado crece en lo local y la importancia que pueda tener el contexto internacional se desdibuja. ¿Por qué? Porque el Estado no puede controlar lo internacional. Expresión de esta postura localista por parte del actual régimen son las señales de indiferencia que el titular del Ejecutivo ha manifestado frente a referentes de política internacional, más allá de cumbres regionales organizadas para dar foro a personajes con graves señalamientos de violación de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico internacional, como son los casos de Díaz-Canel y Nicolás Maduro. El titular del Ejecutivo Federal muestra su indiferencia frente a, por ejemplo, la cumbre del cambio climático o la reunión del G20. Conceptos como soberanía en este contexto deben de ser replanteados en función de intereses que estén enfocados a fomentar una mejor posición de nuestro país frente a los muchos cambios que el contexto internacional experimenta. Podemos analizar la historia del siglo XX mexicano y este tipo de posturas no nos han traído nada bueno. El ataque que está sufriendo ahora la Universidad Nacional Autónoma de México lo podemos interpretar como un señalamiento directo a su actitud crítica en contra de un pensamiento homogéneo. Los invito a que reflexionemos. Chiapas en este contexto no va a llevar la mejor parte. Las condiciones económicas de nuestro estado requieren de inversión, exigen inversión, privada o pública. Pero la industrialización de nuestro estado es necesaria. El respeto al Estado de Derecho es indispensable. El respeto a la expresión, el respeto al trabajo de los periodistas, a los críticos, es muy necesaria. La muerte de periodistas en este contexto demuestra el nivel de descomposición social en el que nos encontramos. Yo soy Mario Arce y esto es Público y Privado.